De vuelta aquí por las mañanas, saludo con mucho gusto aquí en el estudio el doctor Manuel Guido Castelazo, es médico cirujano neurólogo. Vamos a platicar de esto, se lo decíamos, el tema de los dolores de cabeza, pero sobre todo la migraña, que suele estar presente por síntomas de advertencia, pero ahora el tratamiento está dirigido a prevenir los síntomas. Doctor, gracias por haber estado con nosotros. Manuel, bienvenido, por estar con nosotros esta mañana. Ya te ando despidiendo. ¿Cómo estás, doctor? Bien, todo en orden. Muchas gracias. ¿Cómo estamos en temas de porcentajes de la migraña en nuestro país? Nos decías que a nivel mundial es alarmante el tema. Vamos por partes. ¿Cómo está México? En México y el mundo es alarmante el número que tenemos. En México tenemos más de 17 millones de personas con migraña. 17 millones de personas. 17 millones. Y si lo comparamos con la diabetes, que sabemos que es una de las enfermedades más prevalentes aquí en nuestro país, un problema de salud, hay más pacientes con migraña que con diabetes en nuestro país. Y es algo similar en el mundo. Y eso lo sabemos pocos, ¿eh? Entonces, hay más personas con migraña que con diabetes. Así es, en México. Y si comparamos así en el mundo, juntamos la prevalencia de epilepsia, asma y diabetes, hay más personas migrañosas que con estas tres enfermedades juntas en el mundo. Es altísimo el porcentaje. Pasa que no es mortal, como no tiene estos niveles de mortalidad, se atiende menos. O se puede confundir con un dolor de cabeza. El problema de la migraña como tal es, primero, la mayoría de las personas que sufren de cefaleas o de dolores de cabeza no se atienden porque ven su dolor de cabeza como un dolor de cabeza normal. Y la verdad es que hay que entender que el dolor de cabeza normal no existe. El dolor no debe de haber. Lo normal es no tener dolor de cabeza. Okay. Entonces, más o menos entre un 55 y un 60% de las personas que sufren de dolores de cabeza no se atienden con el médico. Y nada más un porcentaje tan pequeñito como el 5% es el que llega al neurólogo, que somos los que realmente debemos de atender los dolores de cabeza. Entonces es un problema bidireccional, tanto que el paciente no acude al médico como que el médico no se pone enfrente del paciente. Esto me llama la atención, doctor. Entonces quiere decir que lo más seguro es que tengamos todavía más gente con migraña, pero ni siquiera se da cuenta porque no va al médico, porque no se atiende, porque piensa que es normal su dolor de cabeza. Así es. De hecho, tenemos estudios latinoamericanos que nos reportan que hay un subdiagnóstico importante. En México, el 53% de las personas que tienen migraña no se diagnostican. Entonces, pues realmente tenemos un subdiagnóstico importante. Pero bueno, se automedican en cualquier momento que sienten dolor. Es correcto. Esto también es algo muy importante que hay que evitar, porque la mayoría de las personas que tienen dolores de cabeza acuden a la farmacia y ven el analgésico demostrador y se automedican. Y ellos mismos se provocan otro tipo de dolor de cabeza mucho más complicado de tratar, que se llama cefalea por sobreuso o abuso de medicamentos. Entonces se van juntando diferentes tipos de dolor de cabeza. Sabemos que hay más de 350 subtipos de dolores de cabeza para que nos demos una idea de qué estamos, ¿no? ¿Cuáles son entonces, doctor, estos tratamientos contra la migraña que sí son para la migraña, que sí son sustentados por un neurólogo, por un médico que sabe de esto? A grandes rasgos, primero, después de hacer el diagnóstico de migraña, la dividimos en dos. Una migraña episódica y una migraña crónica, esto por frecuencia. La migraña crónica es aquel paciente que tiene más de 8 días de dolor de cabeza con características migrañosas al mes durante 3 meses. ¿Y cuáles son estas características migrañosas en general? Eso es. El dolor generalmente es unilateral, es decir, de un lado de la cabeza. Es pulsátil, el paciente siente que tiene un corazón dentro de la cabeza. La intensidad es de moderada a severa y aumenta con la actividad física. El paciente que está teniendo el dolor de cabeza, al subir, bajar escaleras, todavía siente que late más la cabeza. Y que puede Rechazo a la luz, ¿no? Es algo principal. Puede ir acompañado de náusea o vómito y de foto o fonofobia, rechazo a la luz o rechazo a los ruidos. Incluso también a veces a los olores les molesta a los pacientes. Entonces estas características son de los pacientes que tienen migraña. Y te decía, con respecto a los tratamientos, una vez que diagnosticamos la migraña, los dividimos en estos dos grandes grupos de pacientes, migraña episódica y crónica, y hay dos tipos de tratamiento. El tratamiento agudo, el que va dirigido hacia la crisis de migraña en ese momento, cuando el paciente tiene dolor, y el tratamiento preventivo, en pacientes que tienen muy alta frecuencia de dolores de cabeza o que tienen dolores muy discapacitantes, damos medicamentos para disminuir la frecuencia y que el paciente pueda tener una mejor calidad de vida. Ahora, los síntomas es lo que decíamos hace unos momentos, son los que se están tratando de atacar desde un inicio, ¿no? Con esos tratamientos. Es correcto. El objetivo del tratamiento es que el paciente no sufra de dolores de cabeza, porque podemos decir nada más un dolor de cabeza, pero realmente la migraña es impresionantemente discapacitante. Igual si lo comparamos
pacientes con enfermedad de Parkinson o esclerosis múltiple, por ejemplo, que tradicionalmente conocemos que son enfermedades discapacitantes, la migraña es 45 veces más incapacitante que estas dos enfermedades juntas, para que nos demos una idea. Sí, una persona quien haya sufrido migraña, tú como especialista lo sabes, doctor, una migraña en un día, pierdes prácticamente el día completo. Así es. Que es perder todo el día, medio día en dolor. Ya cuando viene la medicación te queda el resentimiento, no puedes ver la luz. Es decir, hasta el día siguiente la persona realmente puede volver a reactivarse. Si te pegan 3, 4 migrañas por semana, estás perdiendo 4 días de tu semana, ¿no? Así es. De hecho, la Organización Mundial de la Salud compara la discapacidad que genera la migraña con la discapacidad que puede generar un día de cuadraplegia, es decir, pacientes que no se pueden mover de la cabeza hacia abajo, o un día de demencia. Es realmente incapacitante. Incapacitante, pero reitero, gracias a esta información nos vamos dando cuenta de lo delicado del tema, de la cantidad de personas con migraña y de lo importante que usted no se automedique, que vaya con un especialista y que de verdad tome en serio este tema, porque ya ve usted lo que puede ocasionar y los problemas que después pueden llegar a tenerse con la migraña. Así que, Manuel Guido, doctor, gracias por haber estado con nosotros esta mañana y ojalá platiquemos pronto en otros temas. Claro que sí. Muchas Bienvenido gracias. siempre. Muchas gracias. Gracias al doctor Manuel Guido Castelazo. Mire, veamos esto.